Estamos en vivo. Muy buenos días. Damos inicio a este seminario sobre las oportunidades que brinda la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, evento organizado por la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y conjuntamente con las Secretarías de Fomento Económico de Colima y de Desarrollo Económico de Michoacán. Nos acompaña en este importante evento la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la doctora Luz María de la Mora. Buenos días, subsecretaria. Asimismo, nos acompaña el maestro Gustavo Puente Orozco, presidente de la AMSDE y secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Bienvenido, presidente. Y nuestros anfitriones, los secretarios Walter Ordenburg Ochoa, secretario de Fomento Económico de Colima, y el maestro Jesús Melgoza Velázquez, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán. Primeramente, rogamos a los secretarios Walter Oldenburg y al maestro Jesús Melgoza nos dirijan un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, secretario Oldenburg. Sí, muchas gracias, Misael. Muy buenos días a todos y a todos que nos acompañan aquí por este medio. Me permito agradecer la iniciativa de la subsecretaria de Comercio Exterior y la AMSE por hacer las oportunidades de la actualización del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Saludo a la doctora María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, sobre las oportunidades que ofrece el TEMEC a los sectores productivos de ambos estados. También saludo a nuestro amigo, el maestro Gustavo Puente, presidente de la AMSE, y a nuestro vecino, pues, Jesús Melgoza, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán. Y su secretaria, me permito informarte que en Colima estamos trabajando para aprovechar el TEMEC. Hemos sido con Michoacán la plataforma, iniciado el trabajo, la plataforma México-Asia-Pacífico, y en fin, generando diferentes actividades para que el desarrollo del estado de Colima no sea solo dentro del mismo estado, sino sabemos la importancia que el puerto de Manzanillo tiene para el crecimiento, en este caso, del TEMEC en esta ocasión. Pues muchas gracias y estaremos aquí atentos al mensaje de la subsecretaria. Muchas gracias. Continuamos con el maestro Jesús Melgoza. Nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, secretario. Buenos días nuevamente, amigos. Subsecretaria Luz María de la Mora, mucho gusto en saludarte. Gracias por dedicar este tiempo para comentar uno de los temas más relevantes en materia económica y que seguramente será plataforma para la reactivación que tanto vamos a necesitar como país, en especial a partir de la situación del COVID-19. Saludo al presidente del AMSDE, Gustavo, Walter, Misael, con todo el gusto de participar y de conversar con ustedes y de identificar alternativas y oportunidades. Creo que hoy más que nunca esta plataforma a la que hace referencia Walter, el tema de presentarnos para México, pero al mundo entero, como una plataforma logística no de Colima y Michoacán, sino de México como país, como destino de inversiones, más ahora con el nuevo TEMEC, pues es una enorme oportunidad la que tenemos como nación de atraer inversiones complementarias para el mercado de Estados Unidos y de Canadá, en este contexto del TEMEC, con nuestros socios, principalmente diría yo, de la región Asia-Pacífico, China, Japón, Corea del Sur, entre muchos otros. No se podría entender en este momento en México el sector industrial de no ser por el puerto de Manzanillo y el puerto de Lázaro Cárdenas como una entrada y una salida natural para abastecer de insumos, de toda la cadena de proveeduría de sectores tan importantes para México como el sector automotriz, aeroespacial, metal mecánico, entre muchos otros. Por eso estas pláticas, estas reuniones que hemos trabajado con la comunidad portuaria de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas para presentarnos como una sola plataforma y salir hacia afuera a mercados globales y ser una ventaja comparativa para el país en materia logística y en materia de inversión.
Con esto los saludo a todos y quedo atento a los comentarios y a lo que vayamos desarrollando en esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, secretario. Le rogaríamos al presidente del AMSDE, Gustavo Puente Orozco, nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Gracias, Misael, y gracias, por supuesto, a la Secretaría de Economía, a la doctora Luz María de la Mora, que además ya se ha vuelto parte consentida del AMSDE, después de todos estos esfuerzos que ha venido haciendo cada semana con todos los estados. Gracias, doctora, de verdad, y un agradecimiento a la doctora Graciela Márquez, que además ha tenido toda esta voluntad y todo el apoyo siempre hacia la asociación con este canal de comunicación. Saludo, por supuesto, a Jesús y a Walter, que son grandes aliados, y como lo decían los dos, creo que esta plataforma, hoy hablar de un TEMEC, nos abre unas oportunidades, es de los pocos pilares, de los bastiones que tenemos que seguir aprovechando como país, que además ha sido la envidia de muchos otros países, el tener hoy un acuerdo comercial como el que tenemos. Van a ver ahora lo que representa para cada uno de sus estados, pero también la oportunidad de tener un acuerdo comercial como el que tenemos, y todos los estados nos tenemos que estar complementando, como lo decía Jesús, formamos parte cada uno de sus estrategias, y todo se habla de estos activos, este valor agregado se tiene que convertir en un mayor crecimiento económico, en un mayor bienestar, en la atracción de inversiones extranjeras y locales, la parte de fortalecer específicamente el área logística que ustedes tienen, y creo que son dos grandes estados que tenemos que tener muy claro cómo nos estamos complementando como tal. Gracias y felicidades además por el trabajo de los dos secretarios de estos estados. Sin más con esto, gracias y adelante con el seminario, doctora, y gracias, Misael. Muchas gracias, presidente. Pues continuando con el orden del día del seminario, voy a permitirle leer una semblanza de la doctora de la Mora. Desde el 1 de diciembre de 2018 se desempeña como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negocios Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea en Bruselas y ante ALADI en Montevideo. Se desempeñó como consejero económico en la Embajada de México en Washington, D.C., y fue parte del equipo de negociación del Telecan. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecan y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. En el ámbito académico, ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., y en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ha sido profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad, editado en 2012. Participó como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI. Asimismo, dirigió el programa de We Connect International en México y el capítulo México, impulsando el desarrollo y la internacionalización de empresas de mujeres. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha sido becaria Fulbright del Gobierno de Canadá y CONACYT. Pues bienvenida, subsecretaria, y adelante con su presentación. Muchas gracias, Misael. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludar a todos los que nos acompañan en Colima y en Michoacán. Estar agradeciendo a la AMSDE, en particular, quiero agradecer al maestro Gustavo Puente por la colaboración que hemos hecho en el proyecto de difusión de las disposiciones del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana. Muchísimas gracias, Gustavo, por permitirnos desarrollar este proyecto que para nosotros y para la Secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, ha sido de la mayor importancia y de la máxima prioridad. El día de hoy, con Colima y Michoacán, acumulamos ya 10 estados con los que hemos podido participar, una tercera parte, y realmente para nosotros ha sido muy satisfactorio el tener la oportunidad de estar cerca del sector productivo nacional en cada una de las entidades federativas. Y sabemos que esto no sería posible sin el apoyo que hemos recibido de la AMSDE. Así es que muchas gracias a ti, a Misael y a todo el equipo de la AMSDE.
También quiero agradecer en este momento a los secretarios Oldenburg y Mendoza por su participación en esta conferencia y a todos los participantes por hacer el tiempo para conectarse. Para la Subsecretaría de Comercio Exterior, de la cual yo estoy a cargo en este momento, esta es una gran oportunidad para llevar a cabo de una manera eficiente y efectiva nuestro trabajo y con el fin último, sobre todo, de que los beneficios de los acuerdos que México negocia, que nosotros negociamos en la Secretaría de Economía, que implementamos en la Secretaría de Economía, lleguen a todos en el país y a cada rincón del país. Quiero destacar y también agradecer la convocatoria y la presencia de los diferentes sectores productivos del estado de Colima y del estado de Michoacán. Y también quiero reiterar para que sea el inicio de un diálogo cercano, abierto, de 2 días y para poder trabajar de la mano con ustedes para asegurarnos que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá sea un tratado de beneficio para todos en el país, que las oportunidades que están ahí se puedan aprovechar y que estas oportunidades brinden nuevas vías para el crecimiento económico, para la creación de empleos y para tener mejores trabajos, mejores empresas y más empresas. Entonces, quisiera tener la oportunidad en este momento de compartir mi pantalla. Necesita tener una idea general y amplia, abarcativa, de lo que es el TEMEC, de los retos y sobre todo de las oportunidades, para posteriormente entonces sostener un diálogo con los secretarios y atender preguntas en caso de que las haya. Entonces, voy a cambiar a pantalla compartida. Ok. Y la voy a ampliar. Okay. Creo que ya está la presentación. A ver, el día de hoy quisiera yo comentar con ustedes primero que nada, empezar por poner en contexto este acuerdo y la importancia del acuerdo en sí mismo, ¿no? Como ustedes saben, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá es resultado de la renegociación de lo que es hasta ahora, y que hemos tenido en vigor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual ha estado en vigor desde el 1 de enero de 1994. El TLCAN en su momento fue impulsado por los 3 países y por el gobierno de México para integrar a México a las cadenas de valor de América del Norte y para hacer de México un sitio atractivo a la inversión, desde el cual se pudiera desarrollar una plataforma competitiva de exportación. De tal manera que el día de hoy tenemos que México, Estados Unidos y Canadá hemos logrado una integración productiva en donde los 3 producimos de manera conjunta, de manera competitiva para el mercado de América del Norte, que hoy constituye casi 500 millones de habitantes, representamos el 18.3% del PIB mundial con 26 billones de dólares. Somos el primer receptor de inversión extranjera directa con 323 mil millones de dólares en el 2018. Un comercio mundial que hacemos de 6 billones de dólares entre los 3, que representamos el 15.9% del comercio y somos como bloque. América del Norte, el que realizamos entre nosotros 3, ya alcanzó 1.2 billones de dólares, representando el 20% del comercio total de la región. El TLCAN, sin duda alguna, tuvo resultados muy favorables y muy positivos para la región, y estos resultados se notan en el hecho de que el día de hoy México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, y Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, a donde destinamos el 80% de nuestras exportaciones. Con Canadá se creó un comercio en donde no había, pues soy el tercer socio comercial de Canadá y Canadá es nuestro 4º socio comercial. Las exportaciones mexicanas al mundo, gracias a nuestra apertura comercial y a nuestra red de tratados, han tenido un crecimiento anual de 8.7%
1993 y el 2019. Y esta posición principal entre nosotros tres se refleja también en el tipo de sectores en donde hay mayor comercio. Esto es en el sector automotor, automóviles, autopartes, vehículos de pasajeros, vehículos pesados, también en el sector electrónico, maquinaria y equipo. El Telecán también es parte de esta extra y del Estado mexicano de hacer de la integración con los mercados internacionales el motor del crecimiento de la economía mexicana. Si ustedes ven en esta gráfica, les mostramos cómo la línea roja de arriba es el crecimiento del PIB desde 1993 hasta el 2019 y las barras son el crecimiento del comercio exterior de México. Entonces, hay una sincronía entre el crecimiento del comercio exterior de México y el crecimiento de la economía mexicana. En 2019, el comercio exterior de México en su conjunto representó, digamos, su total es un equivalente a lo que sería el 75% del PIB. Y esta apertura comercial también lo que generó fue una transformación de la economía mexicana con grandes cambios en términos de creación de instituciones, como por ejemplo la autonomía del Banco de México o la creación de instituciones relacionadas con la protección al medio ambiente, como la Profepa, el INE o la misma Semarnat en su momento en los años 90. También un cambio muy significativo en lo que se refiere a la plataforma exportadora. Se dice fácil, pero no lo es. México en 30 años transformó drásticamente, radicalmente, la oferta exportable mexicana, de ser un país monoexportador de petróleos y materias primas, minerales, pasamos a ser un país con una plataforma exportadora de manufactura de tecnología entre los 10 principales exportadores a nivel mundial, donde Estados Unidos es nuestro principal mercado de exportación y un ejemplo está en el sector automotor, que en los años 80 teníamos 5 marcas con pocos modelos y hoy tenemos más de 20 armadoras en México con una diversidad de modelos. El Telecán y ahora el TEMEC es una oportunidad para la inversión extranjera directa, así como se multiplicaron las oportunidades comerciales. Estas oportunidades fueron de la mano de la atracción de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa se reforzó con la entrada en vigor tanto del Telecán en 1994 como con los acuerdos con la Unión Europea, Japón y otros países que el día de hoy tenemos 13 tratados de libre comercio con 50 países y alrededor de 30 acuerdos para la protección y promoción recíproca de las inversiones. En esta gráfica ustedes ven cómo la inversión extranjera directa ha ido en crecimiento desde 1999, de tal forma que en el 2019 esta inversión llegó a más de 589 mil millones de dólares, donde más de la mitad viene de Estados Unidos y Canadá. Nuestra segunda fuente de inversión extranjera directa es la Unión Europea y la cuarta es Japón. Entonces, en este contexto de un Telecán que ha permitido a México integrarse de manera efectiva a las cadenas globales de valor, al comercio exterior y a ser un sitio atractivo para la inversión extranjera, es que el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá va a entrar en vigor. Y aquí tenemos retos importantes que ver, pero estos retos también presentan oportunidades. Los retos están en que hay un ambiente en el comercio internacional que ha generado la proliferación de medidas proteccionistas, unilaterales, aislacionistas. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han tenido un impacto muy fuerte sobre las corrientes de comercio internacional, pues han generado incertidumbre y han resultado también en la reducción de flujos comerciales entre las dos potencias en comercio internacional. Y por otra parte, pues tenemos el impacto de la pandemia del COVID-19, que ha generado un shock de oferta y demanda como resultado de la necesidad de establecer medidas de aislamiento, de confinamiento, de distanciamiento y de cierre de la actividad económica para poder atender la crisis sanitaria. En este sentido, vemos que como resultado de la
pandemia, se prevé una caída del crecimiento global de entre 6 y 7.6%. También se prevé para México una caída del PIB de entre 7.5 y 8.6% para este año, para el 2020. Y esto también va aparejado de una disminución del comercio mundial de mercancías en volumen entre el 13 y el 32%, según un reporte de la Organización Mundial del Comercio, en donde las exportaciones en Norteamérica podrían ubicarse entre el 17 y el 41% también en términos de volumen. Y ya hemos visto para el caso de México que en el periodo enero-abril hubo una caída de 10% de las exportaciones totales de México al mundo, en particular en el mes de abril una caída de 40.9%, y en el sector automotor, uno de los sectores más golpeados por esta pandemia, la caída en los primeros 4 meses es de 20% y solamente en abril de casi 80%. Igualmente, ha habido caídas en lo que se refiere a la inversión extranjera directa, como se muestra en esta gráfica. Hay una caída de atracción en la inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2020 con respecto al 2019 de 26.3%. Y por otro lado, también en lo que se refiere a la actividad del indicador mensual de la actividad industrial, hay una caída significativa en el mes de abril de casi 29% en total, y del equipo de transporte de 85%. También hay una caída importantísima del empleo, donde más de 886,000 personas perdieron su empleo en los primeros 4 meses del 2020. Para la recuperación de esta situación tan dramática por la que estamos viviendo, se requiere, entre otros elementos, impulsar el comercio como motor de la economía. En este sentido, el TEMEC se presenta como una gran oportunidad, una ventana de oportunidad para México de mantener nuestra presencia en las cadenas globales de valor y sobre todo de también poder participar en esa reestructuración y en ese desacoplamiento que en algunos sectores se pudiera llegar a dar, donde México tiene una posición privilegiada, no solamente por el contar con el TEMEC, sino también por la experiencia adquirida en los 26 años de Telecan. Por otra parte, hemos visto que las tecnologías de información, la digitalización, el comercio electrónico, el Internet, han sido herramientas muy valiosas y muy poderosas en estos momentos para mantener la actividad económica andando, y sobre todo como una oportunidad para que en el mundo post-COVID podamos mantener nuestra actividad y nuestra integración en las cadenas globales de valor y también en las cadenas de América del Norte. Entonces, este es el contexto en el que nos ubicamos el día de hoy hacia la entrada en vigor del TEMEC. Como ustedes saben, este tratado entra en vigor el 1 de julio, es decir, estamos ya en la cuenta regresiva. En 15 días vamos a tener un nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado, quiero comentarles que tiene, a diferencia del Telecan, tiene 10 nuevos capítulos. Los capítulos que ustedes ven en esta tabla, los que están sombreados en azul, son capítulos que constituyen el día de hoy parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan o NAFTA. Están sombreados en azul porque son capítulos que se modernizaron, algunos se mantuvieron sin cambios, como lo que es el capítulo de remedios comerciales. Y los que están sombreados en gris son los capítulos que son nuevos, son nuevas disciplinas. Y me parece que lo que es muy destacable de este tratado para México es el hecho de que este ofrece certidumbre. Certidumbre al exportador, certidumbre al inversionista, certidumbre al productor en América del Norte. ¿Por qué? Porque ofrece reglas claras para mantener el libre comercio y preservar la integración de América del Norte. Ahora me voy a permitir explicar con algún detalle algunas de las disposiciones que son diferentes y que cambian, o algunas de las disposiciones nuevas y que creo que son de relevancia para los sectores productivos de Colima y de Michoacán que nos acompañan en esta plática el día de hoy. El primer punto tiene que ver con comercio agrícola entre México y Estados Unidos. Ustedes saben que nosotros tenemos libre comercio, no hay aranceles en el comercio agropecuario entre nuestros países, entre México y Canadá. Los sectores avícola y lácteo están excluidos. Sin embargo, se mantiene la apertura sin cambios. Esto es una continuidad con respecto al Telecan.
Lo que es nuevo es el hecho de que establecemos un grupo técnico de trabajo que se va a reunir de manera anual para revisar temas relacionados con normas de clasificación y de calidad agrícola, especificaciones técnicas y otras normas de cada parte y su aplicación e implementación. También se crearon 2 anexos sectoriales. Un anexo sectorial es para el comercio de bebidas destiladas, vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas, y su objetivo es facilitar la comercialización de estas bebidas mediante el establecimiento de disciplinas en relación con su distribución o venta en el territorio de las partes. También armoniza disposiciones sobre etiquetado y permite el uso de una etiqueta suplementaria. También nos garantiza la continuidad de la protección de las denominaciones de origen tequila y mezcal como productos distintivos de México. Y en el caso específico del vino, si se requiere de una certificación para la protección de la seguridad o la salud del consumidor, se considerará el uso del certificado oficial establecido en las directrices del Códex Alimentarios o el certificado de exportación del vino de APEC. Esto puede ser de gran importancia para el exportador de este tipo de bebidas, porque lo que busca es reducir la carga regulatoria y hacerle más fácil la vida al exportador. Igualmente, en el caso del anexo sectorial sobre el comercio de fórmulas patentadas de alimentos preenvasados y aditivos alimentarios, lo que se busca es ayudar a que el tema regulatorio observe, por una parte, temas relacionados con propiedad intelectual y el desarrollo de la propia fórmula de cualquier empresa para no tener que divulgarla, pero por otro lado, reducir los costos de la comercialización de este tipo de productos. El capítulo agropecuario también prevé la formación de un comité de comercio agropecuario, que de alguna manera es la continuación del grupo de trabajo del sector agropecuario que se tiene en el Telecán, para promover el comercio de mercancías agrícolas. Prevé la cooperación en la implementación y administración del capítulo 3 y procurará abordar asuntos o barreras comerciales y mejorar el acceso a los respectivos mercados. Fomenta la cooperación en áreas de interés mutuo, sobre todo en desarrollo rural, tecnología, investigación y desarrollo y creación de capacidad. Aquí yo los invitaría a los productores de Colima y de Michoacán en el sector agropecuario que tengan temas de interés en este sector, que se acerquen a este foro de consulta para que nos den sus opiniones y para que haya un intercambio más sustantivo, de forma que podamos contribuir al fortalecimiento de la presencia de estos sectores en los mercados en América del Norte. Un tema también muy importante para el exportador mexicano tiene que ver con las reglas de origen. Estas se actualizaron y se modernizaron y son reglas clave porque son las que determinan las condiciones o los requisitos que debe de cumplir un bien para ser considerado como originario y entonces poder tener derecho a la preferencia arancelaria negociada. Es decir, arancel cero en la mayor parte de los casos. Se establecen nuevos conceptos como el de bienes remanufacturados, lo cual va en sintonía con la economía circular y con el hecho de poder aprovechar ciertas partes de ciertos equipos para poder reintegrarse cuando estas todavía están en buen estado y que puedan volver a usarse. El tema de juegos y surtidos, se prevé que 10% de estos puedan venir de fuera de la región sin que ello se resulte en la eliminación de ser considerado como originario. También hay modificación de reglas de origen específicas. El de minimis pasa de 7 a 10% y también se incluye conceptos como tránsito y transporte. En el caso de mercancías textiles del vestido, en el Telecán no había capítulo, aquí sí hay un capítulo. Solo en el Telecán solo se estableció un anexo en donde se establecen disciplinas relativas a la revisión de reglas de origen, los niveles de preferencia arancelaria y la desgravación arancelaria. En el TEMEC hay nuevos conceptos como el tema de cooperación aduanera textil, que resulta fundamental sobre todo para evitar la triangulación o el contrabando o la subfacturación. Las verificaciones textiles, se establece un comité textil y también se prevé
un de minimis de 10%, lo que le da una cierta flexibilidad al productor en el sector textil y vestido para poder abastecerse de productos de fuera de la región cuando no hay abasto en la región. Un tema también de la mayor importancia para el exportador y el importador tiene que ver con la certificación del origen. El TEMEC moderniza este esquema de certificación de origen de la siguiente manera. Primero que nada, eliminamos el formato de certificación de origen. Entonces, la certificación de origen ahora se puede presentar en factura o en cualquier documento comercial, siempre que se contengan los datos mínimos de información de una certificación de origen. Esta certificación tiene una validez de 4 años a partir de la fecha de su emisión y opera bajo un esquema de autocertificación. Es decir, no se requiere acudir ante ninguna autoridad para obtener una nueva certificación. Y esto es de la mayor importancia, sobre todo ahora que estamos en suspensión de actividades, y esto realmente facilita el que el exportador no tenga que recurrir a ninguna oficina de gobierno para poder tener acceso a esa certificación. Ahora sí quiero enfatizar y señalar y destacar en este momento que a partir del 1 de julio de 2020, cuando entra en vigor el TEMEC, solo se podrá solicitar trato arancelario preferencial bajo el TEMEC y el certificado de origen del TELECAN dejará de tener vigencia. Entonces, si los operadores comerciales no cuentan con una certificación TEMEC al momento de la importación, es decir, los primeros días de julio, entonces pueden solicitar la devolución de aranceles en un plazo de 1 año. Pero sí quiero destacar y subrayar que el certificado de origen del TELECAN solamente estará vigente hasta el 30 de junio de este año. Las reglas de origen del TELECAN solamente estarán vigentes hasta el 30 de junio de este año, y a partir del 1 de julio se requiere un certificado de origen TEMEC, una certificación de origen TEMEC, y también se requiere cumplir con las nuevas reglas de origen del TEMEC. Por favor, ténganlo presente para evitar cualquier sorpresa o cualquier situación desagradable para ustedes. Ahora, los datos mínimos de información que debe tener una certificación que ustedes van a colocar en su factura o en algún documento comercial deben de tener ciertos elementos mínimos de información, que son estos 9 rubros que están ubicados aquí. Para tener mayor información sobre cómo debe de detallarse cada uno de estos rubros, los invito a que revisen los textos del TEMEC. El anexo 5A está en el portal de la Secretaría de Economía, y ahí pueden consultar qué debe de contener cada uno de estos rubros que ustedes ven en este momento en su pantalla. Ahora, las reglamentaciones uniformes. Este es un trabajo trilateral que nosotros terminamos el 3 de junio con Estados Unidos y Canadá. Están publicadas también en la página de la Secretaría de Economía y son disposiciones vinculantes que van a ayudar a hacer una interpretación más clara y una aplicación más clara de las disposiciones del TEMEC. En estas reglamentaciones uniformes nos hemos dado a la tarea de incluir algunos ejemplos para poder apoyar a los operadores. En este momento las reglamentaciones uniformes todavía están en inglés. Estamos en un proceso de traducción al español y al francés, y una vez que tengamos la traducción y que cotejemos con nuestras contrapartes estas traducciones, que sean traducciones idénticas al inglés, entonces vamos a poder publicarlas ya en nuestro diario oficial de manera oficial. Pero por ahora están disponibles en inglés para el usuario, para que se vaya familiarizando aquel que lo necesite. Sí quiero señalar que el 70% de las reglamentaciones uniformes que van a aplicar bajo el TEMEC ya están contenidas en el TELECAN. O sea, no hay nada nuevo en ese 70%. El 30% de reglamentaciones uniformes nuevas tiene que ver con los capítulos de procedimientos de origen, por ejemplo, disposiciones de certificación del origen, obligaciones de los importadores, los registros contables, las verificaciones de origen y la determinación del origen, y las resoluciones anticipadas. Son algunos conceptos que sí son nuevos y que requirieron mucho trabajo técnico para poder llegar a ellos. También las reglamentaciones uniformes que explican la forma en la que puede considerarse originario un vehículo, las no automotrices igualmente,
y las textiles para el cumplimiento también del origen de las mercancías del sector vestido y textil. Un tema que consideramos que puede ser también de gran valor para el exportador y el productor tiene que ver con la administración aduanera y facilitación del comercio, que busca sobre todo reducir los costos derivados de las operaciones aduaneras y con ello elevar la competitividad de los exportadores, de los productores, importadores y de la región en su conjunto, porque lo que busca es facilitar y agilizar el despacho de mercancías en aduanas y transparentar los procesos administrativos. El capítulo de facilitación del comercio tiene el componente de las medidas de facilitación del comercio y por otra parte el componente de cooperación y aplicación de la legislación. Entonces, vemos que en este capítulo la facilitación se refiere a la emisión, por ejemplo, de resoluciones anticipadas, inspecciones conjuntas por parte de autoridades en cruces fronterizos, el despacho simplificado para envíos urgentes o la ventanilla única para facilitar el envío de documentos. Para mejorar las prácticas en debate de importadores, que resulta de gran daño para el productor, el exportador, el importador en América del Norte, y también disposiciones que permiten la coordinación, la cooperación y el cumplimiento en materia aduanera. Temas que ya mencioné en el capítulo de agricultura, pero que ahora menciono para los temas de manufactura, tiene que ver con los anexos sectoriales. El valor de estos anexos sectoriales está en el hecho de que se eliminan obstáculos innecesarios al comercio porque se promueven las mejores prácticas regulatorias en sectores productivos específicos para facilitar su comercialización. Y ahí subrayo que el propósito es reducir la carga regulatoria para facilitar comercialización de estos sectores que están aquí, que son los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, productos cosméticos, tecnologías de la información y de la comunicación, sustancias químicas y normas de eficiencia energética. Si alguno de ustedes opera en alguno de estos sectores, los invito a que revisen estos anexos sectoriales porque creemos que puede ser una forma de... Otro tema nuevo tiene que ver con el capítulo laboral, que como ustedes saben, el tema laboral ya era parte del Telecan en la medida en que contamos con un acuerdo paralelo de cooperación laboral para América del Norte, que no estaba en el tratado, pero que era un acuerdo, como su nombre lo señala, un acuerdo paralelo. Ahora se vuelve están las obligaciones laborales, el capítulo está sujeto al mecanismo de solución de controversias del TEMEC y asume compromisos con respecto a la aplicación efectiva de la legislación laboral en cada uno de los 3 países, con la idea de que efectivamente se asegure que el trabajador en América del Norte también se vea beneficiado sustantivamente de la integración productiva que estamos promoviendo en este acuerdo. También se refiere a la implementación de los derechos laborales fundamentales y reconocidos internacionalmente en la Organización Internacional del Trabajo y de la cual los 3 países somos parte. Pone atención en casos de violencia contra trabajadores, protección a migrantes, combate al trabajo forzoso, protección contra la discriminación en el empleo. Hay además un anexo 23A en donde México asumió compromisos específicos para asegurar la representación de los trabajadores en negociaciones colectivas, es decir, es un reflejo de lo que México comprometió en su reforma laboral de mayo de 2019 y que, como ustedes bien saben, es un compromiso de la actual administración de mejorar las condiciones de trabajo del sector laboral en México. Entonces, básicamente, lo que dice este capítulo es que los 3 países debemos de cumplir y hacer cumplir nuestra legislación laboral. En esa medida, no vamos a tener ningún tipo de cuestionamiento con respecto al capítulo 23 y el sector privado tampoco va a tener ningún problema en ese sentido, pero sí es muy importante asegurarnos de que la legislación laboral mexicana se cumpla conforme a lo que establece la legislación.
El capítulo 24 de medio ambiente es similar al anterior en el sentido de que actualmente las disposiciones en materia ambiental para América del Norte relacionadas con el Telecán están contenidas en un acuerdo, que es el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que ha tenido realmente una gran efectividad por el involucramiento de las secretarías y ministerios de medio ambiente. Este capítulo establece el compromiso de aplicar de manera efectiva 7 acuerdos multilaterales de medio ambiente, como son el de protección contra las sustancias nocivas a la capa de ozono y la contaminación por buque, los compromisos para combatir el comercio ilícito de flora y fauna y de desperdicios marinos, el uso sostenible de la biodiversidad y el manejo forestal. También se prevé la transparencia y la protección del medio ambiente en la región y una plataforma mejorada para la cooperación trilateral. Yo sé que en el estado de Michoacán hay una gran explotación forestal, entonces es importante que si quieren participar en el sector forestal como una actividad exportadora, sí observemos todos los manejos para que estos sean sostenibles y aseguremos que el acceso se pueda mantener. También entre México y Estados Unidos firmamos un acuerdo de cooperación y verificación aduanera para garantizar la legalidad de la toma y el comercio de productos de flora y fauna, lo cual es de la mayor importancia para asegurar que es legales y sobre todo evitar el comercio ilegal de no debe comercializarse. Ahora, el TEMEC también prevé por primera vez para América del Norte un capítulo sobre pequeñas y medianas empresas. En este sentido, vemos el papel fundamental que tienen las pymes en mantener el dinamismo y la competitividad comercial de las partes. Entre las principales disposiciones está que promueve la cooperación para generar espacios y facilitar el desarrollo de este sector, y también el buscar incrementar la participación de las pymes en los flujos de comercio e inversión regionales y también su participación en cadenas globales de valor. Porque como ustedes ven en esta tabla, en lo que se refiere al comercio de manufacturas, las pymes aún tienen un amplio espacio de participación. Sobre todo si los comparamos con Estados Unidos y Canadá, las pymes en México, las pymes del sector de la manufactura en México, tienen una participación muy baja aún en el sector exportador. Si bien como porcentaje de las empresas exportadoras representan el 56% y el 57% de las importadoras, como porcentaje del valor exportado, las pymes manufactureras mexicanas solamente tienen una participación en el 5% de las exportaciones y en el 7% de las importaciones. Y aquí hay un importante componente para que las pymes participen más en el comercio internacional. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro interés, porque sabemos que prácticamente más del 99% del sector productivo en México está conformado por pymes. Necesitamos más pymes participando en las cadenas globales de valor, en el sector exportador de manera directa y de manera indirecta. Y por eso, en el TEMEC se crea un instrumento para facilitar el encadenamiento de pymes y su integración a las cadenas de primero a través de un comité de asuntos de pymes, que lo que busca es promover esa capacitación, intercambio de información, experiencias y buenas prácticas para poder integrar al sector a las cadenas regionales y globales de valor, y también para asegurar su participación en el comercio digital para acceder a nuevos mercados. Este comité se va a nutrir del diálogo trilateral PYME, donde vamos a tener reuniones anuales convocadas por el Comité de Asuntos Pymes, donde participarán empresas, organizaciones no gubernamentales, el sector académico y las pymes de los 3 países para hacer recomendaciones al Comité PYME. Y aquí quiero aprovechar el espacio para invitar al sector productivo de Michoacán y de Colima a involucrarse y a participar en este diálogo, a hacer sus recomendaciones y a ser esta nueva
que nos brinda la oportunidad del TEMEC de participar en la economía digital y también de participar en la economía tradicional en los diferentes sectores de la actividad de sus estados. Hemos puesto a disposición de todo el sector productivo en México la plataforma MIPYME MX. Aquí en esta lámina, hasta abajo, aparece el vínculo electrónico que pueden acceder, en donde ustedes van a encontrar una diversidad de herramientas y de instrumentos para que ustedes puedan aprovechar el TEMEC. Está el texto, están los reportes TEMEC que de alguna forma tienen una facilidad con respecto al acceso a digieren el texto legal y lo hacen más accesible para el lector en general, para el empresario. El empresario lo que necesita es tener claridad con respecto al acceso que pudiera llegar a tener bajo el TEMEC. También se cuenta con guías y herramientas diseñadas para las pymes y vamos a tener también ahí oportunidades para acceder a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Los invito, por favor, a que visiten la página, a que la conozcan y a que encuentren oportunidades y encuentren la información que ustedes pueden llegar a necesitar para que sus empresas puedan participar del TEMEC. En lo que se refiere a comercio digital, aquí se abre una ventana de oportunidades que en el Telecan no estaban contenidas porque, claro está, el Telecan lo negociamos a principios de los años 90, es decir, hace 30 años y desde entonces, pues, muchas cosas han cambiado en la economía y necesitábamos actualizar estas disciplinas para, por una parte, promover el crecimiento del comercio digital, pero por otra parte, y muy importante, proteger la protección de los datos de los consumidores y la protección de datos en transacciones comerciales. También este capítulo garantiza el libre flujo de datos. No se prevé la imposición de aduaneros o algún otro cargo a productos digitales. Es decir, América del Norte está libre de cualquier tipo de medidas impositivas en el espacio digital para productos digitales. También se establece la cooperación en ciberseguridad, que es un tema fundamental para asegurar el desarrollo exitoso de este sector, y aumenta el de minimis. El de minimis lo que quiere decir es que cuánto puedo exportar, qué valor puedo exportar para que mi exportaciones hacia Estados Unidos, el de minimis es de $800. De México es $50, no paga IVA a partir de 117 la importación. Y por otro lado, los envíos de hasta $2,500 no se les va a requerir una certificación del origen. Ello con la idea de ayudar a impulsar a la economía digital, que en este momento que pasamos por la crisis, hemos visto que los espacios digitales, las plataformas, el comercio electrónico, los mercados virtuales han sido una gran oportunidad para mantenernos activos, para mantener la actividad económica y el empleo en sectores como venta al menudeo, temas de salud, educación, entretenimiento, telecomunicaciones, etcétera. Y estamos viendo cómo tanto los proveedores de servicio están transitando hacia estas plataformas digitales como el consumidor está adquiriendo las nuevas prácticas de la economía digital. Y en este sentido, el TEMEC tiene ya las herramientas. Entonces, creo que la pandemia nos está apurando a aprovechar temas de la economía digital, de comercio electrónico, servicios financieros a través de Internet, que nos van a ayudar a tener nuevas oportunidades en el comercio, no solamente en México, que es un mercado de 130 millones de consumidores, sino que América del Norte, que es un mercado de casi 500 millones de consumidores. La competitividad también es un tema nuevo en el TEMEC. Con este se busca pues mantenerla e incrementarla, ¿no? Y la competitividad básicamente entendida como la posibilidad de que América del Norte siga siendo un destino atractivo a la inversión, siga siendo un destino en donde podamos seguir desarrollando innovación, desarrollando nuevos proyectos y obviamente incorporando tecnología e incorporando en el tejido productivo empresas que puedan ayudar
a sostener esta plataforma de América del Norte. El Comité de Competitividad estará compuesto por representantes del gobierno de cada parte y es un foro para discutir y desarrollar actividades de cooperación para apoyar este ambiente económico fuerte que incentive la producción en América del Norte a partir de un plan de trabajo en donde los rubros ya están establecidos en el propio TEMEC, y el Comité de Competitividad, así como el Comité de Pymes, también hará recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio, es decir, a los ministros de la región, para mejorar la competitividad en América del Norte, incluyendo la participación de las pymes. Otro tema importante en este caso es el de anticorrupción. Esta es la primera vez que México, Estados Unidos y Canadá negociamos disposiciones en esta materia en el TEMEC, y esto es muy importante porque definitivamente nos va a permitir tener un mejor ambiente de negocios. La corrupción es un costo adicional para hacer negocios en cualquier lugar o región. Y esto se debe combatir. Entonces, lo que busca este capítulo, es combatir prácticas y actos de corrupción que puedan afectar el intercambio comercial y la inversión entre nosotros tres. Y, por ejemplo, en México permitirá contribuir a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Por una parte, está previsto que cada parte debamos de tener una ley que penalice el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas a un funcionario público, actos de corrupción, incluidas a malversación. Establecer medidas para capacitar funcionarios, identificar reportes de actos de corrupción y proteger a denuncias. Y algo que es muy importante es que las empresas deben de adoptar programas de cumplimiento para identificar y combatir la corrupción en sus estructuras, lo que se conoce como compliance. Este es un tema no menor que deben de observar las empresas para evitar caer en cualquier tipo de acto de corrupción. La corrupción no es aceptada, la corrupción está penada y el capítulo está sujeto al mecanismo de solución de controversias. Entonces, este es un tema que las empresas también tienen que ver con toda seriedad, porque efectivamente el poder mostrar que cada empresa cuenta con un programa de cumplimiento para identificar y combatir la corrupción va a ser un factor de competitividad y un factor adicional que les va a permitir trabajar con claridad y con eficiencia en América del Norte. En lo que se refiere a buenas prácticas regulatorias, este es un capítulo nuevo también, y este capítulo está vinculado con la transparencia en la elaboración de regulaciones. Es decir, el poder ofrecer comentarios de los interesados y el público en todo el proceso de desarrollo de una regulación. Establece disposiciones aplicables a todo el proceso regulatorio, desde la planeación, elaboración, emisión, implementación y revisión de las regulaciones cubiertas, y dispone la creación de un comité de buenas prácticas regulatorias para fomentar la compatibilidad y cooperación regulatoria de manera bilateral y bilateral. Es decir, si el Estado va a implementar una regulación vinculada con una normativa relacionada con eficiencia energética, con cuestiones sanitarias, cuestiones técnicas, lo que sea. Estas disposiciones, este proceso regulatorio debe de cumplirse y debe de darse la oportunidad al público interesado de ofrecer sus comentarios y de conocer el proceso. Y esto también es importante porque no solamente permite la transparencia, sino que también asegura el contar con regulaciones de calidad, regulaciones que no sean redundantes o regulaciones que puedan llegar a resultar contradictorias en un momento dado. Ahora, último punto que quisiera yo comentar con ustedes tiene que ver con el tema de solución de controversia y disposiciones finales. La solución de controversias en este caso es particularmente relevante porque al final del día lo que hace es que este acuerdo es vinculante para los tres países. ¿Esto qué quiere decir? Si las medidas que nosotros nos pusimos o a las que nos comprometimos en este tratado, alguna de las tres partes decide no cumplirlas,
Entonces, existe el mecanismo para solicitarle a la parte que estableció medidas que pueden llegar a ser incompatibles con el acuerdo, que las modifique o que compense. Y esto es de particular importancia porque le da certidumbre al acuerdo y le da certidumbre al usuario del acuerdo. Entonces, en el tema de solución de controversias, hoy por hoy, el TEMEC está mejor posicionado que otros acuerdos, o incluso yo diría que la propia Organización Mundial del Comercio, donde en este momento el mecanismo de solución de diferencias está inoperante porque carece de árbitros o panelistas, o miembros, es la palabra correcta, perdón, miembros en el órgano de apelación, es decir, la segunda instancia no está operante cuando se recurre a un mecanismo de solución de diferencias. En este sentido, los países conservamos el capítulo 19, que ahora es el capítulo 10, conservamos la posibilidad de imponer medidas antidumping y compensatorias, y también se mantiene un sistema de paneles binacionales por medio del cual una empresa que considere que está siendo injustamente aplicada en estas, que se le aplican de manera injusta estas medidas antidumping o compensatorias, pueda cuestionar la decisión de la autoridad investigadora. Y en este sentido, el panel lo que va a hacer es revisar si la autoridad investigadora actuó conforme a su legislación nacional o no, para emitir una determinación de este tipo. Se mantienen estos paneles, hay 25 panelistas de cada país, y se prevé también una cooperación trilateral para prevenir la evasión de derechos en materia de leyes sobre remedios comerciales. Es decir, que si por algún motivo un producto tiene una medida compensatoria o antidumping de un tercer país, que pues esto no se convierta en una práctica desleal. Por otra parte, también está el capítulo 31. El capítulo 31 específicamente es para diferencias a nivel de estados con respecto a la interpretación, la aplicación y el alcance del tratado. Es decir, si alguno de los tres países establecemos alguna medida que resulte contraria al tratado, se puede detonar un capítulo, un panel, un grupo de expertos para definir si la medida es o no compatible. Primero que llegar al caso del mecanismo de solución de diferencias, antes de llegar a la constitución de un panel, se prevén métodos alternativos como los buenos oficios o la mediación, y en caso de que no se pueda llegar a algún acuerdo, entonces se puede establecer un panel. El panel también tiene plazos definitivos que se deben de cumplir, y no hay posibilidad de bloquear un panel por la falta de nombramiento de alguno de los miembros del panel. Asimismo, en este capítulo 31 también se incorporan mecanismos laborales de respuesta rápida entre México y Estados Unidos y entre México y Canadá, que son los anexos 31A y 31B. Y básicamente estos mecanismos se refieren a los casos en donde se considera que una planta en alguno de estos tres países ha denegado beneficios con respecto a la negociación colectiva o con respecto a la libertad de asociación de sus trabajadores. Se conoce como mecanismo rápido porque, a diferencia del mecanismo de solución de diferencias entre estados, que tiene un periodo más largo, este se aplica en un periodo de 90 días, en donde debe haber una respuesta para poder definir si efectivamente hubo o no hubo una denegación de estos beneficios, y solamente se refiere a estos dos principios: negociación colectiva y libertad de asociación. Un tercer mecanismo de solución de controversias del TEMEC está en el capítulo 14, que tiene que ver con inversión. Como les decía al principio de esta conversación, la inversión extranjera es una fuente importantísima para México de recursos financieros, llega a representar entre el 2 y el 3% de transferencia de tecnología, y facilita el acceso a las cadenas. De proteger la inversión extranjera, así como nuestros socios tienen la obligación de proteger la inversión mexicana en Estados Unidos y en Canadá.
y esto pues para promover un ambiente que pueda atraer inversión a la región. El Estado mexicano, incluyendo los gobiernos locales y los municipales, está obligado a otorgar un trato justo y equitativo y plena protección y seguridad a las inversiones de los inversionistas extranjeros, a no expropiar sin una debida compensación y no impedirá a través de medidas arbitrarias o discriminatorias la operación, administración, mantenimiento, uso, goce o disposiciones de las inversiones de los extranjeros. En eso consiste la protección de tal forma que si hay acciones u omisiones por parte de las autoridades locales o municipales, como terminar concesiones, cancelar licencias sin justificaciones legales o realizar actos discriminatorios o contrarios al debido proceso, afectando las expectativas legítimas del inversionista, pueden generar una responsabilidad internacional del Estado y entra entonces el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado que en el vinculante entre México de telecomunicaciones, energía, infraestructura, transporte. Y en el caso de México y Canadá, es aplicable el mecanismo contenido ahora en el TIPAC, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del cual México y Canadá somos parte desde desde diciembre del 2018. Y ahora, con respecto a disposiciones finales, a diferencia del Telecan actual, el TEMEC contiene una cláusula de revisión. Esta establece que el TEMEC tendrá una vigencia de 16 años con posibilidad de prorrogarse. Sin embargo, para esta cláusula de revisión, lo que establece es que a partir del sexto año de entrada en vigor del tratado, se realizará una revisión de todo el acuerdo por parte de la Comercio, es decir, por parte de los ministros de cada uno de los países, que son la Comisión de Libre Comercio. Ahora, hay tres opciones. Si derivados de la revisión, los jefes de gobierno de cada parte expresan por escrito su intención de prorrogar el tratado, este amplía su vigencia por otros 16 años de forma automática. Entonces, de 6 se va a otros 16 a partir del sexto año. Ahora, en caso de que en ese sexto año se realicen, se decida que no se quiere prorrogar el tratado por 16, entonces se realizan revisiones anuales a partir del sexto año y hasta cumplir con la vigencia del TEMEC, que son 16 años. Y durante este periodo de 16 años de revisión, las partes en cualquier momento pueden decidir confirmar su intención de prorrogar la vigencia del tratado por otros 16 años. Yo quisiera comentar con ustedes algunos temas que creo que pueden ser prácticos e importantes para ustedes. La primera tiene que ver con las oportunidades de mercado. El TEMEC potenciará a Colima y a Michoacán, así como a la región occidente del país, porque ofrece la posibilidad de incrementar su participación en proveeduría regional para poder cumplir con reglas de origen. Por ejemplo, en el sector siderúrgico hay porque la regla de origen del para el siderúrgico se vuelve más restrictiva y esperamos fomentará mayores inversiones del sector en la región. Ahí hay oportunidades. También ofrece oportunidades en el comercio de bienes y servicios, así como la oportunidad de atraer mayor inversión extranjera directa. En el caso de Colima, identificamos tres sectores específicos donde vemos oportunidades: minería, industria alimentaria y fabricación de productos a base de minerales no metálicos. En las barras ustedes ven las importaciones totales que Estados Unidos realiza del mundo y la rayita abajo son las exportaciones que realiza Colima. En el triángulo se ve el potencial que hay. Entonces, habría que explorar, ¿no? Cuáles son las opciones que hay en el Estado para poder atender la demanda de Estados Unidos. Y más hoy, cuando vemos que hay una relocalización de las cadenas globales de valor y vemos que hay un replanteamiento de acercar cadenas y de acercar proveedores para estar
para tener cadenas de valor más resilientes, más sólidas y con menos vulnerabilidad. En el caso de Michoacán, vemos unos más sectores, en este caso, de este análisis general y macro que hemos realizado, donde se ven oportunidades para el sector en la industria alimentaria, la industria química, del plástico y del hule, metálicas básicas, papel, prendas de vestir, productos a base de minerales no metálicos y productos textiles, excepto prendas de vestir. Y ahí ustedes ven también el mismo ejercicio, las importaciones que realiza Estados Unidos del mundo, el potencial exportador y también la posibilidad de lo que exporta hoy, a partir de lo que exporta hoy Michoacán, qué más podría exportar en esos sectores. Entonces los invitamos a que revisen estos sectores y vean en dónde podrían sus empresas acomodarse. Ya de cara a la implementación, nos faltan 15 días, está el 15 de junio, el 1 de julio entra en vigor el TEMEC. Tenemos pendiente en el Senado del acuerdo en materia de cooperación ambiental y algunas modificaciones a legislaciones para hacerlas compatibles con el TEMEC, como la ley de propiedad industrial o la ley del derecho de autor. Desafortunadamente, la pandemia pues no permitió a los legisladores sesionar en estos tiempos y ha sido complicado, pero pues esperamos poder avanzar a la mayor brevedad para tener estas legislaciones adecuadas el 1 de julio. Y otros instrumentos jurídicos que tenemos que promulgar, el decreto promulgatorio, el decreto de tasas y seguramente la resolución administrativa. Y quiero invitarlos a que en caso de tener interés en participar en el TEMEC y también en el TIPAC, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que nos une a otros 10 socios en el Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, en un futuro Malasia, Japón, Canadá, pues que participen de este seminario. Nosotros estamos ofreciendo todos los miércoles sesiones virtuales hasta el 29 de julio. Se transmiten en vivo por las redes sociales de la Secretaría de Economía que aparecen aquí en esta lámina. Y también están, todas las sesiones las tenemos en la sección de YouTube de la Secretaría de Economía. Los invito a que participen, a que sean beneficiados de estos seminarios, en donde en cada sesión tratamos con detalle y de forma muy particular cada uno de los capítulos del TEMEC. Estos cuentan con la participación de expertos y exnegociadores y negociadores de la Secretaría de Economía, quienes fueron los que diseñaron estas disciplinas. Creemos que puede ser de un gran valor y en caso de tener dudas o comentarios sobre cómo aprovechar el TEMEC, por favor envíenos sus dudas, comentarios a esta dirección que aparece en pantalla, seminariotemec@economia.gov.mx, y también recibimos las preguntas a través de Twitter en el hashtag Seminario Economía MX y en los comentarios dentro de la página de Facebook Live. El texto del TEMEC también está disponible en la página de la Secretaría de Economía. Cada capítulo ahí ustedes lo pueden encontrar. Les mencionaba al principio, les hablaba del anexo 5A, que es importante que ustedes sepan para poder hacer su certificación de origen. Aquí lo van a encontrar, donde dice capítulos TEMEC, se mete, ponen capítulo 5 y ahí en el capítulo 5, al final del capítulo, van a encontrar el anexo. También está el protocolo modificatorio, que se acabó de negociar a fines de 2019, en diciembre de 2019, y las reglamentaciones uniformes que pueden ser de utilidad para ustedes. Y por último, quiero invitarlos a que sean parte del Premio Nacional de Exportación. Desde el 30 de junio estamos con la convocatoria abierta para que empresas, asociaciones, miembros de la academia, instituciones académicas que se dedican a impulsar el comercio exterior de México puedan ser considerados para obtener este premio que estoy segura dará un valor agregado a su empresa, a su producto, a su servicio, a su institución. Entonces, aquí está también en la página, se encuentra la dirección a donde pueden encontrar las bases y regístrense antes del 30 de junio. Esto también les va a ayudar a fortalecer su posición en el comercio exterior de México. Así es que los invito, por favor, a que exploren las bases y a que participen. Aún quedan 2 semanas, no dejen de hacerlo.
Y bueno, con esto yo doy por terminada mi plática. Les agradezco su atención. Espero que haya sido de alguna utilidad esta presentación. Creo que me extendí demasiado, pero bueno, estoy a sus órdenes. Misael, Gustavo, muchísimas gracias a todos por su atención. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, subsecretaria, por esta detallada e interesante presentación sobre las oportunidades que brinda el TEMEC. Comentarles al sector empresariado de Michoacán y Colima que esta presentación se compartirá a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Fomento Económico. Se les hará llegar por ese medio. Continuando con este diálogo sobre las oportunidades que brinda el TEMEC, iniciaremos primero con el secretario de Fomento Económico de Colima, secretario Walter Oldenburg, con la presentación sobre el sector productivo del Estado frente a la entrada en vigor el 1 de julio del TEMEC. Adelante, secretario Oldenburg. Sí, muchas gracias, Misael. Excelente presentación, doctora. Muchas gracias por compartirlo al sector productivo del Estado de Colima. Agradezco la exposición, ya lo mencioné, lo cual nos ilustra mucho a detalle las oportunidades que el TEMEC generará para Colima y Michoacán. Colima es un estado en el cual genera su gran fortaleza, es la preponderancia logística. Ha sido un hub que conecta México y aparte Latinoamérica con Asia. La coyuntura en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que resultó en el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, nos permite abrir nuevos horizontes para la actividad económica de la entidad. Antes de postular algunas preguntas, vamos a hacer la presentación, como mencionaba Misael, de los temas económicos del Estado, lo cual voy a compartir pantalla en este momento. Listo. No se alcanza a percibir, secretario. Ahí está, ahí está. Ahí está. Okay. Gracias. Perfecto. Muy bien. Muy bien. TEMEC, oportunidades para Colima. Voy a hablar un poco del contexto general de lo que es Colima, lo cual es un territorio de más de 5,000 metros cuadrados. Tiene una precipitación anual de 1,611 milímetros anuales, una población de 735,000 habitantes y su Producto Interno Bruto es de 6,554 millones de dólares, que equivale al 0.6% del PIB nacional. Principalmente es el comercio el que mueve la economía en el estado, que es el 23.1%, el sector inmobiliario un 12%, la construcción un 11.1% y el transporte, sin duda, que lo detona el puerto de Manzanillo, el 11%. En infraestructura, Colima cuenta con una amplia infraestructura logística, principalmente en la parte carretera, con más de 2,854 kilómetros. 8 de los 10 municipios del estado de Colima están interconectados con una autopista. También contamos con la línea ferroviaria de 256 kilómetros. En infraestructura energética, aquí es importante resaltar la preponderancia que tiene el puerto de Manzanillo y el estado de Manzanillo en general, la parte de energía, la cual contamos con una planta regasificadora es la KMS de gas natural. También tenemos la terminal de almacenamiento de gas LP del grupo Z-Gas, el gasoducto de gas natural Manzanillo-Guadalajara de TransCanada, que ya en estos días se está interconectando con la red nacional de gas natural. Esto sin duda es de suma importancia para el desarrollo de los sectores productivos, el poder contar con este insumo energético. En el tema de electricidad, contamos con la segunda termoeléctrica más grande del país. Esta termoeléctrica de Manzanillo genera energía para 9 millones de habitantes y 6 estados de la República.
El movimiento de carga, sin duda, es la parte importante que mencionábamos de conectividad que genera el puerto de Manzanillo, no solo hacia dentro del país, sino hacia Asia, lo cual es la principal frontera de intercambio comercial que tenemos en este momento con Asia. Juntos, bueno, aquí solo Manzanillo genera el 44.1% y de la mano con el puerto hermano de Lázaro Cárdenas generamos el 67% del movimiento de la carga contenerizada en el país. Hicimos algunas proyecciones del crecimiento y el desarrollo portuario de Manzanillo y en el 2000 calculamos, hacemos un cálculo, habíamos hecho un cálculo, sin duda algunas de estas proyecciones se verán trastocadas por el tema del COVID-19 que estamos viviendo en estos momentos por la pandemia. Posiblemente habrá que hacer algunos ajustes, pero en el 2029 Manzanillo ya alcanzaba el puerto de Colón, Panamá. Actualmente podemos decir que Manzanillo es el principal puerto de toda América Latina en el Pacífico, lo cual eso simplemente nos genera un compromiso para seguir trabajando en ese sentido. ¿Cuál es la zona de influencia nacional que tiene Manzanillo? Pues aquí podemos apreciar que es básicamente hacia el centro del país y hacia el noreste del mismo. En el caso internacional, estos son los países en los cuales se genera esta conectividad directa a los países de Asia, Oceanía y de toda América del Norte y América del Sur. Otra ventaja competitiva que tenemos Manzanillo y más para el Tratado de Libre Comercio del TEMEC, ahora ya a partir del 1 de julio, es su cercanía con la frontera de Nuevo Laredo, Texas, o a la costa este de Estados Unidos, que en distancias es mucho más corta de Manzanillo a Laredo que de Long Beach, California, a Laredo, Texas. Y con eso también con los inconvenientes que tiene Long Beach ya de falta de espacios de crecimiento y desarrollo en ese aspecto. Un poquito de las principales líneas navideñas que participan en nuestro puerto, y Manzanillo definitivamente tiene que ir buscando el desarrollo del mismo, no se puede quedar en el sitio que actualmente opera, y más si ya vimos la gráfica anterior, el crecimiento de Manzanillo ha sido constante y así lo seguirá siendo. Es por ello que ya hay una autorización para el desarrollo de la segunda fase del puerto de Manzanillo, que es el segundo vaso de la laguna de Coyutlán. El anterior puerto tiene poco más de 400 hectáreas y en este espacio, en este recinto portuario, se generaría un espacio de 1.600 hectáreas. Entonces, esto sin duda le genera un incentivo más para detonar y trabajar de la mano con los temas portuarios. En infraestructura portuaria se buscará en esa fase 2 parques industriales, almacenes, frigoríficos, naves industriales, oficinas, patios de autotransporte, patios de contenedores. Son básicamente la infraestructura que se ocupará invertir en la parte logística. Indicadores económicos de la actividad primaria, como lo mencionaba la subsecretaria, Colima y Michoacán tienen un área de oportunidad de importancia en la parte alimentaria. Sin duda estaremos trabajando de la mano con la Secretaría de Economía para impulsar el desarrollo de la misma. Ya que en conjunto de los dos estados podemos generar el 4% hasta el 4% del PIB nacional en la industria alimentaria. En los indicadores económicos de la actividad primaria, el 97.3% es agrícola, el 1.9% es pecuario y el 0.8% tenemos es pesquero. Contamos con 750 hectáreas tecnificadas. En minería, también otro punto importante que mencionaba la subsecretaria, generamos el 1.5% de nuestro PIB
la cual generamos transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y gas en un 7.1%, en construcción el 11.1%, y la industria manufacturera el 3.9%. Sin duda, aquí hay una área de oportunidad, mejorar la industria manufacturera para la integración del mismo TEMEC. Y más aún hoy que muchas empresas generaban un puente de Asia en la proveeduría para un producto terminado, y hoy en día el TEMEC es parte de lo que se quiere fortalecer a la manufactura local de estos tres países de Norteamérica. Sin duda, el puerto de Manzanillo y la situación geográfica en la que contamos generará un área de oportunidad muy interesante. En la minería, específicamente, somos el primer lugar a nivel nacional en producción de pellet de acero y el segundo lugar en la extracción del fierro. Indicadores económicos. En las actividades terciarias generamos la economía del Estado está constituida con el 4.5% en comercio, 4.7% en servicios educativos, y las actividades legislativas y gubernamentales son el 5.3%, servicios inmobiliarios el 12%, transportes, correos y almacenamiento el 11%, y otros un 15.6%. Indicadores en la economía de la actividad terciaria, almacenamiento logístico y transporte. Tenemos el 12% en del PIB 2017. Es la cuarta actividad con mayor participación porcentual, solo detrás de la construcción. Y indicadores económicos, esto es simplemente temas en general de nuestro estado. Calidad de vida, pues esto es una área importante también que las empresas analizan dónde desarrollar su actividad productiva, que las instancias, los estados generen un tema de convivencia familiar también importante, y eso bien, sin duda se debe de trabajar. Oportunidades de negocios. Aquí vemos en Colima el análisis de la minería, logística y transportación, equipamiento industrial, hotelería, energía, agroindustria, servicios en generales, desarrollo y transferencia de conocimiento. Empresas actualmente de importancia internacional que participan en Colima, por mencionar algunas. Productos de exportación, y sin duda el tema de nuestros productos frescos son el tema principal que estará siguiendo trabajando en el tema ahora del TEMEC. Proyectos estratégicos. Tenemos el área de Colomo de Manzanillo, sin duda será un área para desarrollar un parque industrial en esta zona. Cabe la pena mencionar, días anteriores estuvimos haciendo algunas análisis de, por ejemplo, los lugares que lograron detonarse a nivel nacional en temas turísticos. Y fue cuando inició ahí el tema del Fondo de Turismo, FONATUR, en el cual daba certeza jurídica a que inversionistas en el ramo turístico llegaban y adquirieran de la mano, junto con los gobiernos, el desarrollo de estas instancias o de estas zonas turísticas. Creo que un área importante a poder analizar es que de la mano con la Secretaría de Economía pudiéramos generar algún fideicomiso similar a lo que fue FONATUR, pero que vaya en el sentido del fomento de parques industriales. Mucho de lo que los inversionistas están buscando es precisamente generar un esquema de certeza jurídica y que vayan alineados con municipios, estados y gobierno federal
esto ayudaría mucho a la tramitología que el individual o el particular tiene que estar realizando en cada una de las empresas que ven el interés de instalarse en cada una de ellas. Tenemos, sin duda, la creación de más infraestructura anexa al puerto será importante, el desarrollo de parques tecnológicos también es un área de oportunidad. Otra área de oportunidad es proyectos que tenemos como el agroparque, que va muy de la mano con el detonante que se ha tenido en la agroindustria, en el Tratado de Libre Comercio y hoy en el TEMEC. En general, esta es la presentación que hemos preparado aquí del Estado de Colima y me gustaría pasar a ciertas preguntas que hemos formulado para poder continuar en este mismo sentido. Y en referencia al TEMEC, la obligación de un mayor contenido nacional por las reglas de origen de los productos de exportación a la región ha captado el interés de nuevas empresas por instalarse en Manzanillo o en diferentes zonas geográficas del estado. Por lo cual me gustaría preguntarle a la doctora de la Mora, ¿qué podemos esperar del gobierno federal en materia de certeza jurídica de parte de la parte regulatoria, como mensaje de confianza que se les puede dar? Tenemos los casos que han sucedido como el de Constellation Brands y hoy y últimamente la inversión en energías renovables, que sin duda le mete ruido e incertidumbre a esa atracción de inversión que hoy estamos buscando en todo México, todos los estados. Igualmente, nos acompañan empresarios y empresarias de Manzanillo, los cuales les agradezco que nos estén siguiendo por este medio. Y es importante mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha reiterado en varias ocasiones que requieren hacer de los puertos áreas industriales de transformación. Hoy en día, mucha de la energía, mucha de la mercancía que entra al puerto de Manzanillo viaja al centro del país, que anteriormente tenía un sentido, no una lógica, que solo eran para transformación y que se quedaran dentro del país para el consumo local. Por lo tanto, lo que se buscara era estar cerca de los centros de consumo. Hoy en día hay el interés no solo para el comercio local de México, sino hoy, más que nunca, por la nueva instalación del TEMEC, estaríamos iniciando más bien la reconversión de mucha este interés de instalarse en México, no solo para el consumo local, sino para la exportación hacia América del Norte como para otros países. Entonces la pregunta es, ¿hay algún plan estratégico de la política industrial en diseño o de oriente los esfuerzos de la planta productiva para la exportación? Darle un poquito como lo mencioné en la presentación, y hacer nuestro Fonatur o nuestro Fona Industrial, por llamarle algo, ¿no? Y como última pregunta, el anuncio del interés del gobierno mexicano por la firma de un tratado de libre comercio con China, como se estima, ¿cómo se estima que impactará el desempeño del TEMEC en este sentido? Muchísimas gracias de nuevo por el espacio hoy que se nos brinda a nosotros y a los colimenses. Muchas gracias, secretario Oldenburg. Si quiere, dejamos las respuestas para el final. Continuamos con el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza. Por favor, secretario y paisano, es un gusto saludarte. Adelante. Gracias, Misael. Nuevamente, ya son tardes a todos. Tengo algunos comentarios de la presentación de la doctora. Yo creo que me voy a la presentación que tenemos de Michoacán y luego
al final, como lo hizo Walter, haría precisión sobre o algunas preguntas en relación a la presentación. Voy a compartir. No sé si, a ver si lo estoy haciendo bien. ¿Dónde? En medio, secretario. Ajá. Sí. Listo. A ver si ya la ven. Está abriendo. Ahí ¿Sí ya la están viendo? Si la pueden ampliar un poco más. Ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno, me voy a ir muy rápido, voy a ser muy concreto para mejor generar intercambio de comentarios, sobre todo de la presentación de la doctora. Michoacán tiene como puerto de Lázaro Cárdenas una enorme oportunidad, no para el Estado, ni siquiera para la región centro-occidente, sino como lo comenté en mi saludo inicial, para todo el país. No se podría, insisto, entender el desarrollo comercial de México sin Manzanillo y sin el puerto de Lázaro Cárdenas, y más ahora con lo que vendrá a partir del Tratado de Libre Comercio, del nuevo TEMEC. Michoacán tiene una población de 4.8 millones, tenemos un bono demográfico muy importante de más de 20,000 chavos que egresan cada año de las universidades y tecnológicos, y esto es una oportunidad para lo que venga de inversiones para reforzar las cadenas de valor del TEMEC, que hoy ha quedado muy claro ahora con el COVID-19 lo importante que es diversificar sus cadenas de proveeduría y no pensar únicamente en que deben de llegar esos insumos de Asia-Pacífico, sino aquí que se fabriquen en México para poder atender sectores tan importantes como es este de la industria automotriz. Michoacán no tiene una planta automotriz como tal, tenemos Tier 2, Tier 3, pero sí en un radio de 300 kilómetros aquí a Morelia tenemos 28 plantas de la industria automotriz. Consideramos estratégico el que en esta nueva etapa, doctora, se nos tome en cuenta al Estado para instalar o para presentarnos, para competir por inversiones taiwanenses, de Corea, de Japón, de China, para instalarse en esta zona en derredor de la capital michoacana para atender a estas 28 plantas de este sector tan importante, al igual que del sector automotriz, aeroespacial, que también en ese mismo radio de 300 kilómetros tenemos 49 empresas. Y en ese mismo radio, el 60% del mercado nacional de consumo. Entonces, esa ubicación, Morelia y la conectividad con el puerto de Lázaro Cárdenas, estamos ciertos, nos permitirá ser aún más competitivos para atraer inversiones y para fortalecer toda esta cadena de valor y para presentarnos como una ventaja comparativa de este país en esta competencia que va a ser aún más difícil que antes, traer inversiones. Tema de energía es muy importante. Yo tendría algunos comentarios de lo que hizo la doctora de cómo podemos ser más competitivos y qué vamos a hacer como nación. Michoacán, específicamente, el 100% de nuestra energía es renovable, afortunadamente, y tenemos una enorme oportunidad para proyectos, para grandes proyectos en el tema de energía fotovoltaico. Hoy en día, la geotermia y la energía principalmente en el puerto de Lázaro Cárdenas a través de alternativas con hidro, nos han permitido que el 100% de nuestra energía sea renovable. Pero hay proyectos nuevos, por ejemplo, la planta de laminado de acero de ArcelorMittal, que hoy en este momento se está construyendo, pues nada más ese nuevo proyecto va a requerir 600 megawatts adicionales. Entonces tenemos que hacer un trabajo para hacer más energía más económica y más limpia. Estas son las zonas industriales que tiene Michoacán, a diferencia de otros estados donde en una sola ciudad se integra o en una zona conurbana
se integra la industria, pues Michoacán tiene en Zacapu, por ejemplo, empresas de talla mundial, Lázaro Cárdenas, por supuesto, Zamora, Jacona en el tema de valor agregado agropecuario, en Morelia y en su zona en derredor, en Zitácuaro, en Contepec. Y estos son, la decisión que ha tomado el gobierno de Silvano Aureoles es buscar alianza con el sector productivo para que sean ellos quienes administren y que sean los propietarios de estas zonas industriales y cambiar a ser parques industriales de talla mundial. Puerto de Lázaro Cárdenas es la joya de la corona, es el polo de inversión más importante en este momento que tiene Michoacán y uno de los más importantes que tiene todo el país. Cerramos 2019 con 32 millones de toneladas, prácticamente competimos con Manzanillo, al tú por tú. Es un puerto diversificado, tiene diferentes terminales. En contenedores somos un puerto muy joven. Empezamos a manejar contenedores apenas en el 2005, pero en carga mineral, carga granel, es el puerto más importante de México. En contenedores representa el 19% del total nacional, 24% en el sector automotriz, número 1 en el Pacífico mexicano. Y bueno, en carga total, pues ocupamos el lugar número 2 después de Manzanillo en este momento. Lázaro Cárdenas es el único puerto que tiene una terminal especializada de vehículos en todo México, que es de SSA, Capital Mexicano, todas estas marcas que pueden ver aquí, y un movimiento anual de 660,000 unidades, lo cual nos da un potencial muy grande ahora en el nuevo TEMEC para transformar esos productos o para agregar valor y no únicamente que sea entrada y salida de productos terminados. Ese polígono que ven con el 01 es la isla de La Palma, un predio que en este momento está en el gobierno federal, lo entregó el gobierno de Michoacán a la federación con el proyecto de la zona económica especial que lamentablemente y por decreto presidencial desde un escritorio en México se cancela uno de los proyectos más importantes para atraer empresa, industria, transformación y que hoy en día es más importante que nunca con el nuevo TEMEC, pero ahí está el terreno. Tenemos 600 hectáreas inmejorables, muy bien ubicadas, prácticamente en colindancia con el puerto de Lázaro Cárdenas, y esto nos permitirá nuevos desarrollos para parques industriales y para desarrollos que vamos a requerir en esta nueva etapa. Nuestra logística, como lo presentó Walter, también la conectividad nosotros, en el caso de Kansas City Southern, tenemos el servicio puerta a puerta, doble estiva y sin costura, desde Lázaro Cárdenas hasta el centro y la costa este de los Estados Unidos. Entonces, de manera mucho más rápida, más eficiente y a menos costo, podemos llegar de Lázaro Cárdenas a este mercado tan importante. Hoy en día Lázaro Cárdenas solamente maneja el 5% de su total de mercancía contenerizada a ese mercado de Estados Unidos, lo cual es un potencial muy grande el que tenemos todavía por delante. Se sigue modernizando, se están haciendo inversiones muy importantes por parte de Kansas City y en este momento el 60% de toda la mercancía que ingresa o que sale de Lázaro Cárdenas utiliza el ferrocarril como su medio de traslado principal. Michoacán también es un importante productor minero, tenemos una participación importante en ciertos productos, como lo pueden ver ahí, ArcelorMittal, Ternium y otras empresas a nivel mundial tienen presencia aquí en Michoacán. En concreto, productos que nosotros transformamos aquí en Michoacán, la gran mayoría de capital nacional, son estos que pueden ver en la presentación. El aguacate sigue siendo el producto más importante agropecuario y está siendo cada vez más agroalimentario ya procesado como guacamole o como pasta para el mercado de Estados Unidos y para todo el mundo.
Cada año hemos roto el récord del año anterior, seguimos produciendo el 80% de todo el aguacate de todo el mundo. Esa es la capacidad que tiene Michoacán hoy en día. Y además del aguacate, somos el principal productor de fresa y zarzamora en todo el país y segundo lugar en arándano y en frambuesa, lo cual las berries tiene un valor muy grande después del aguacate y la cerveza es el principal producto de exportación en el sector agropecuario y agroalimentario. Y además de estos productos tenemos 25 otros, principalmente frutas y hortalizas, que tenemos en mercado nacional y también mercado de exportación, como la guayaba, el plátano y muchos otros productos. Compañías como esta, Profusa, capital 100% michoacano, está en la ciudad de Zamora y llega prácticamente a todo el mundo, principalmente Estados Unidos, pero tan distantes como Bélgica, Suecia y algunos otros mercados, y empresas que afortunadamente no tuvieron que parar en el tema de la pandemia y que han cumplido a detalle los protocolos. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos con ellos en Zamora y en este contexto de la pandemia estamos visitando a nuestros principales empleadores en todo el estado. Uno de ellos, ArcelorMittal, es el que más empleados de manera directa tiene, son 8,000 y 4,000 indirectos. Entonces, 1 de cada 4 empleos en Lázaro Cárdenas dependen de esta cadena de valor de ArcelorMittal, que continúa, por cierto, en su proyecto de la planta de laminado de acero, aún cuando no se le han dado los incentivos de los cuales se hablaron en su momento de la zona económica especial. Regreso al tema de agropecuario, agroalimentario, solamente por detallar algunas empresas que en este momento tienen presencia importante aquí en Michoacán. Vamos a cancelar. Ahora, quisiera hacer algunos comentarios de la presentación de la doctora. Primero, gracias que nos la hacen bien, Misael. La verdad es que es una presentación muy minuciosa, muy a detalle. Y bueno, la doctora es una experta en el tema. Gracias por compartirla. En Lázaro Cárdenas necesitamos fortalecer la competitividad en el sector agropecuario para la exportación de nuestros productos. Tenemos un problema ahí grande con COFEPRIS y con aduana. No estamos siendo tan eficientes como deberíamos de serlo en los despachos porque estamos operando con los horarios de aduana, no tienen el suficiente personal y ahora menos con el tema del COVID. Necesitan ser más flexibles. Este es un tema que hemos platicado ya en muchos otros momentos, sobre todo con aduanas. Incluso la Asociación de Exportadores de APEAM, por ejemplo, de aguacate y Anaberris, han dicho nosotros estaríamos dispuestos a formar un fondo y pagar lo que se requiriera para incrementar el número de personal que nos permitiera hacer las revisiones y darle celeridad en todos los temas de despacho aduanal ahí en Lázaro Cárdenas. Les pedimos ahí nos apoyen y bueno, cuidar ahora en este nuevo TEMEC las barreras tanto arancelarias, que entiendo que están muy claras, pero sobre todo no arancelarias, que generan un reto ahí, un riesgo importante, sobre todo para nosotros en las berries y en el aguacate. Un ejemplo también de decisión de política pública estatal, nacional, es la definición que ha hecho Semarnat de no aprobar ya la importación, exportación y producción del glifosato, que es un herbicida que se utiliza mucho en sectores importantes como el aguacate y las berries, y al eliminar la posibilidad de importar y exportar nos resta competitividad contra, por ejemplo, Estados Unidos, que sí lo está permitido y que sí lo siguen importando y consumiendo. Entonces, aguas ahí, el glifosato es un tema delicado, ya lo ha presentado el Consejo Nacional Agropecuario, no es una decisión de la Secretaría de Economía, me queda clara, pero sí forma parte de un consejo, de un comité donde se tiene que hacer saber que una decisión de esta manera, unilateral, porque nunca se tuvo una mesa de negociación con el Consejo, ni con APEAM, ni con Anaberris, pues esa decisión nos va a afectar en competitividad.
Tema número 2, en la Delegación de Economía aquí en Michoacán, pues desde hace meses se cancelaron las facultades para la certificación de origen y el trámite se está haciendo en Guadalajara, lo cual nos ha retrasado. Entiendo con lo que presentó la doctora que ya no va a ser necesario a partir del mes de julio-agosto, lo cual es magnífico, es una gran noticia, pero sí nos había mermado, por supuesto, competitividad. Tema número 3, eficiencia energética. Ya lo comenté, nada más ArcelorMittal va a requerir 600 megawatts adicionales. Arcelor es el principal consumidor de energía de todo el país como empresa. Y si no somos eficientes, si los costos no están al nivel de nuestros socios y competidores, Canadá, Estados Unidos, vamos a perder competitividad. Y lo que hemos escuchado, visto en las semanas anteriores, en vez de generar condiciones de inversión y de certeza, pareciera totalmente lo contrario, y hablo de proteger, respaldar, promover y ser un gobierno promotor de las inversiones en energías renovables. Cuarto punto, una pregunta, ¿cómo se contabiliza el monto total de las exportaciones de los estados? Mi pregunta es si va sobre dónde está dado de alta el RFC o si se asegura la Secretaría de Economía que es el valor que se genera en el estado donde se transforma el producto y de esa manera se contabiliza el valor de las exportaciones y también el valor de la inversión extranjera directa por entidad. Quinto comentario, qué importante el dato que menciona, doctora, de que las pymes solamente contribuyen con el 5% del valor total de las exportaciones. Hay un reto muy grande. Tenemos que acompañar a las MIPYMES para que se incorporen en estas cadenas de valor y una de las mejores maneras es el financiamiento, la capacitación, la consultoría. Creo que tenemos que hacer mucho con nuestra banca de desarrollo para que participe de una manera mucho más agresiva y que las tasas que ofrezcamos en los créditos sean del nivel de las que tienen Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, para formar parte de esa cadena hacia ese mercado complementario. Y por último, el tema del Estado de Derecho, ya lo comentó Walter, sin duda, si no hay Estado de Derecho, si no mandamos una señal de certidumbre, no podemos tumbar un proyecto, sea el que sea, para ni ponerle nombre, por consulta popular o el tema de la zona económica especial, que simplemente por una decisión unilateral. Eso nos está afectando en la competitividad como nación, porque al principio, en cualquier lugar del mundo, primero dice México versus pues, Brasil, Colombia, Panamá o cualquier otro lugar del mundo antes de pensar siquiera si será Colima, Michoacán o Nuevo León. Y no podemos perder esa competitividad. El tema de la certeza jurídica sin duda nos está afectando al salir allá afuera a buscar inversiones para México. Serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario Jesús Melgoza. Agradeceríamos a la doctora Luz María de la Mora pueda dar respuesta, por favor, a las inquietudes del secretario Walter y del secretario Melgoza. Adelante, subsecretaria. Sí, muchísimas gracias. Aprecio mucho los comentarios de todos y cada uno de ustedes. Tomé nota de cada una de las cosas que mencionaron, tanto Walter como el secretario Mendoza. A ver, tenemos ya poquito tiempo y no quisiera tampoco extenderme demasiado. Lo que quisiera en este momento es comprometerme con ustedes a entrar a mayor detalle en algunos de los puntos que ustedes mencionaron, por ejemplo, el tema de Semarnat. Creo que es un tema que podemos seguir trabajando para no tomar más tiempo porque ya vamos tarde. Pero mira, con respecto a los comentarios que hacía Walter, por una parte, el tema de reglas de origen, yo creo que es un tema que sí se apunta a ir explorando con mayor detenimiento en los sectores de interés qué tipo de requisitos de origen vamos a tener. Como les decía, el 70% de las reglas de origen prácticamente se mantienen pues
similares o con algunas flexibilidades, pero sí creo que en el contexto actual de mantenernos en las cadenas globales de valor, de acercar proveedores con consumidores, de reducir el distanciamiento de las cadenas, es una oportunidad y el TEMEC la da. Ahora, con respecto al plan estratégico de la Secretaría de Economía, sí estamos trabajando en un acercamiento con el sector productivo para identificar oportunidades específicas. Hemos empezado, por ejemplo, primero con la información y la difusión. Segundo, ya tenemos esta plataforma MIPIMEX que les estaba comentando. Y tercero, la Secretaria de Economía, la doctora Márquez, está liderando el proyecto específico, por una parte para atraer inversiones a México en esta relocalización y por otra parte para identificar, junto con la Subsecretaría de Industrias, la Unidad de Inteligencia Económica Global, la Subsecretaría de Comercio Exterior, la Subsecretaría de Minería, en dónde están los nichos que podemos desarrollar para agregar valor. Estamos trabajando con diferentes organismos también para poder ayudar en esto y creo que ahí es en donde ya no quiero entrar en detalle ahorita porque no tenemos tiempo, pero donde me gustaría tener más acercamiento tanto con Michoacán como Colima para identificar esas oportunidades en donde podría detonarse mayor participación del sector productivo de cada uno de los estados. Sobre el tema de China, realmente de lo que habló la secretaria Márquez fue que hay una agenda muy importante con China en la mesa, que China es un mercado al que podemos hablar de un TLC. Entonces, agradezco la oportunidad de aclarar este tema. Con China nosotros tenemos una agenda muy amplia, muy significativa. China es nuestro tercer mercado de exportación, más de 7,000 millones de dólares al año, al menos en 2019. Sabemos que ahorita las cifras de exportación no son lo que están fuera de contexto y esperamos volver a reactivar esa exportación, pero con China tenemos el grupo de alto nivel, también tenemos el grupo de alto nivel empresarial, el grupo de alto nivel de inversiones. De hecho, pronto vamos a tener una reunión de este grupo de alto nivel en donde podemos hablar de temas específicos para ayudarnos a la promoción de la relación comercial con ese país, que es para nosotros de la mayor importancia el poder seguir profundizando nuestra relación. La Secretaría ha participado en la Feria Internacional de Shanghai, la Feria de Compradores. Entonces, es un sitio a donde a nosotros nos interesa mucho seguir manteniendo una relación muy productiva y muy constructiva, porque además sabemos que es también de importancia para sectores como, por ejemplo, lo que llaman ustedes logística, agroalimentario, minero, son sectores claves en nuestra relación con China. Efectivamente, creo que lo que podemos hacer es establecer un plan de acción específicamente con temas relacionados con la operación logística y aduanera del comercio, que va más allá de la propia Secretaría de Economía, no nada más está en nuestras manos. Entonces, quisiera dar que esta fuera una oportunidad para empezar este trabajo. El tema del glifosato es un tema que todavía estamos hablando con la Semarnat y nuestras contrapartes, bueno, sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá, entendemos este tema. Hay un tema del principio de riesgo, una solución que acomode a las dos partes a la mayor brevedad. Los certificados de origen efectivamente van a ser autocertificación, como ya les dije. Muy importante que tengan en cuenta este tema. Pues sí, efectivamente el tema de la eficiencia energética es un tema clave para el país, porque la energía, sin duda alguna, es fundamental para tener una industria competitiva y dinámica. Sobre los datos de comercio exterior, estos los obtenemos de INEGI. INEGI es quien nos proporciona los datos de las entidades federativas. Entonces yo ahí pues creo que es con INEGI con quien tendríamos que hacer la consulta específicamente cuál es la metodología que utiliza. Con respecto a inversión extranjera, es así, está a cargo de la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Comercio Exterior está la Dirección General de Inversión Extranjera y sí está vinculado a el domicilio de la empresa que tiene la inversión. NAFIN y Bancomex también están participando con nosotros para ver qué tipo de apoyos financieros y crediticios pueden ofrecer al sector productivo mexicano. Entonces, yo lo que también quisiera decir y destacar es que tratados internacionales como el TEMEC o el Acuerdo con la Unión Europea o Japón, la OMC, pues son acuerdos de los que México es parte y las disposiciones contenidas en estos tratados
son para darle certidumbre al exportador, al inversionista, al importador, al productor, al operador. Ahí hay una fortaleza, por eso en la presentación yo comentaba que el a México y a México es precisamente porque da certidumbre y contiene una serie de disposiciones y reglas claras que los países debemos de cumplir, porque en caso de que no cumplamos está un mecanismo de solución de diferencias y hay que ya sea acomodar la medida o también pues hacer una compensación en caso de que la medida resulte contraria. Entonces, la propia dinámica del TEMEC así lo prevé. No quiero tomar más tiempo, porque ya nos tardamos mucho más, Misael, de lo que estaba previsto, y solamente reiterar mi disposición y nuestro interés en la Secretaría de Economía para trabajar con el Estado de Michoacán y con el Estado de Colima en establecer una agenda puntual de temas de su interés para ver cómo podemos atender cada uno de estos temas para que su sector productivo pueda aprovechar la gran infraestructura que ustedes ya tienen y que ya han desarrollado y que queremos seguir impulsando. Muchas gracias, Misael, y muchas gracias a ambos. Sí, muchas gracias, subsecretaria. Con este fin de impulsar la plataforma logística del Pacífico, damos por terminado este seminario de difusión de las oportunidades que ofrece el TEMEC. Agradecemos a la doctora Luz María de la Mora, al secretario Walter Oldenburg de Fomento Económico de Colima y al secretario Jesús Melgoza, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán. Muchas gracias a los empresarios de Colima y de Michoacán por atender este seminario. Pues les agradezco mucho, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Misael. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Y las puertas de Muchísimas Colima gracias, están abiertas, subsecretaria. Muchísimas gracias, Walter. Buena tarde a todos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, secretario. Hasta luego.